está complicada la situación en general y en el trabajo, y estás sobrepasada y estás sobrepasado también en tu casa, y te das cuenta que pasaste la semana y que en realidad sonreíste muy poco y que estás enojado y que, bueno, hay un síndrome del cual ya hemos hablado en alguna oportunidad más ligado al trabajo, pero que se extrapola a todos los ámbitos de la vida, lamentablemente, y que es el síndrome del burnout. El síndrome del quemado, ¿eh? ¿Viste? ¿No te pasa que te reunís y que decís, ay, no, estoy agotada, esta semana la arranqué cansada, pero viste que es generalizado, viste que todo el mundo está así, porque la situación, porque el dólar, porque la economía? Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe un poquito más de esto, para ver cómo desentramar y qué herramientas echar mano para frenar un poco la pelota, porque nos termina haciendo daño. Gabriela Cantor es licenciada en Psicología y ya está en diálogo con Puntal AM. Hola Gaby, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día a todos por allá. Buen Un gusto día. estar acá. Gracias, igualmente. Gracias por estar dispuesta a hablar de estos temas, que bueno, no es fácil, digo, porque venimos, ¿no? Vos escuchaste la situación anterior, que es la de todo el mundo. Digo, nos pasa a todos. El síndrome del burnout no es solamente lo ligado a lo laboral, no solamente ligado al que tiene el negocio, a la oficina, a lo que sea. ¿Cómo se explica el síndrome? ¿Por qué un síndrome, Gaby? Un síndrome, Paula, es básicamente una junta de síntomas que se dan al mismo tiempo, una reunión de síntomas que se dan al mismo tiempo. Esto es un síndrome. En su tiempo, digamos, te estoy hablando hace unos 20 y tantos años, yo ya hablaba de esto y se asociaba exclusivamente al ámbito laboral, como bien estás diciendo. Y se asociaba a una descripción en aquel tiempo que había que explicar con bastante rigor, que tenía que ver con la violencia, la base de la base de la base de todo esto que estamos hablando, aplicado al día de hoy, aplicado a los sistemas económicos, aplicado en aquel momento eran a los vínculos laborales, ¿no? Normalmente se trataba de poner el acento, porque a ver, es una disrupción en la funcionalidad biológica, o sea, física, psíquica y emocional, con lo cual estamos hablando básicamente de nuestra existencia. No es un temita menor, no es una cuestión anecdótica, es algo que va horadando, va corroyendo, se va morfando nuestra integridad y nuestra salud mental. Sí. Por cuanto la posibilidad que tengamos de identificar cuando esto empieza a transgredir nuestro propio equilibrio sería como el primer radar a tener en cuenta. En aquel tiempo era en vínculos laborales. Hoy se aplica más a ámbitos familiares, pero seguimos hablando de cuestiones que nos vienen como llevando puestos y no nos damos cuenta. Hace 25 años yo ya hablaba del burnout en otro esquema, en otro contexto. Hoy me veo instada a esto mismo, pero básicamente con nuevos ambientes. Esto se va amplificando. Parecería ser que el radar al que no podemos acceder activándolo con más vehemencia es al respeto por nuestros propios procesos, al respeto por nuestro propio, digamos, esta como ecuación que necesitamos para sentirnos bien. A esto no le dábamos bola hace 20 años o dificultad. Era muy, digamos, en aquel entonces, me pongo un poco retro, pero permitímelo un segundín, digamos, tenía que ver con un componente del maltrato en el trabajo que la persona no podía identificar. La persona no podía, digamos, identificar qué era de su jefe, de su ambiente laboral, aquello que la incomodaba de esta manera tan corrosiva. Y hoy medio que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En algún sentido, esto nos sigue pasando, nos lleva a puestos y parecería ser que no despabilamos los recursos que sí tenemos para empezar a ecualizar esto, porque en esto está en juego nuestra salud. Claro. Y a veces la salud empieza siendo emocional y casi que siempre, si esto se sostiene o no se regula de mejor manera, empieza a generar trastornos físicos, con lo cual nos vamos a los caños de una manera bastante vertiginosa. Y en ese sentido, ¿cómo es la alarma? ¿Cómo, si empieza a sonar la alarma, digo, a ver, debemos confiar en nuestro entorno, en nuestra percepción? Porque a lo mejor hay gente que no se da cuenta de que está atravesando una etapa o que está atravesando por el síndrome del burnout o no se anima, ¿no? Porque acá hay un montón de cuestiones, no solamente laboral, digo, tenemos exigencia en nuestra casa, en nuestro trabajo, con uno mismo, con una misma. Entonces, ¿cómo se frena la pelota
y se dice basta. Cuando vos ya te das cuenta que te empezaste a enfermar y que vivís enojada Correcto. todo el día, por ejemplo. Bien, si estás enojada todo el día, a ver, acá hay algo que estás mencionando que no me parece menor ni poco significativo, que es el autorregistro, ¿no? El registro que tenemos o no de lo que nos va pasando. Si perdemos el pulso de esto, bueno, estamos cediendo un poder exquisito que tenemos sobre aquellos indicadores que tenemos sobre nuestra propia autorregulación. Entonces, si esto que mencionás, la irritabilidad, esto que estás mencionando inherente a una cierta ansiedad de tenor crónico, serían como cuestiones más de orden emocional o psicológico y tiene otros cuantos matices de componentes más físicos, por ejemplo el mal dormir, la incomodidad muscular. Ahora, estos datos los tenemos mucho antes de que el síndrome se instale. En algún punto los dejamos pasar como menores, ¿no? Que hoy esté enojada, que hoy esté de mal ánimo, bueno, puede ser parte, digamos, creo que el eje del que nos vamos es un eje que técnicamente se llama algo así como un principio de despersonalización. No sabemos qué estamos haciendo, por cuanto posiblemente el entorno, aunque apareciera, aunque mencionara alguna discrepancia, etcétera, posiblemente lo vayamos subestimando, porque se va desconectando. A ver, ¿cómo nos sentimos física y emocionalmente? Si estoy contenta o no, si estoy de buen ánimo o no, si me duele la panza o no, si tengo gastritis o no, si me duele la cabeza todo el tiempo o no, son los indicadores que nuestro sagrado cuerpo va tirándonos como datos para ir ofreciéndonos un redireccionamiento. Si ninguneamos estos datos, nos quedamos casi sin una fuente de información no menor, que es cómo me siento, cómo estoy. Esto está profunda y culturalmente subestimado, por algunas otras razones que no vienen al caso, pero que pongamos atención en esto de volvernos como más conscientes. Che, si me sentí mal, si llevo 3 días sintiéndome mal, si llevo una semana, ¿puedo haber tenido una semana mala? Sí. Ahora, si esto se viene sosteniendo en el tiempo, ya es algo que estoy intentando evadir y me tengo que encargar de esto. Esto es hacerse responsable de gran parte de lo que nos pasa y gran parte de los síntomas que nos van tratando de pedir a grito que demos bola a cosas que dejamos pasar y vamos postergando, ¿no? Esto no aparece en una mala mañana de trabajo, esto se va instalando de una manera progresiva. Y ahí, Gaby, ahí digo, aparecen cosas pero que son muy profundas, porque digo, por ahí no es tan fácil, bueno, no sé, decir, bueno, me hago responsable en un trabajo que me está haciendo mal, o me hago responsable en un sistema familiar que me está haciendo mal, o con un problema de adicción de una hija, un hijo, no sé, digo, cuando empiezan eso es empezar a hacerse cargo, no quiere decir que de un momento al otro, digo, se resuelva, pero bueno, al menos es empezar a tratar de solucionarlo, ¿no? La realidad es que si no hacemos eso, no sé qué hacemos. Esta es mi posición concreta, digamos, no solamente profesional, sino personal. Si no te encargas de lo que te está pasando de verdad, si no te encargas de lo que estás sintiendo de verdad, y esto queda siempre relegado a las vacaciones cuando me vaya 15 días a Mar del Plata, si es que esto me pasa. La verdad es que estamos perdiendo muchísima nafta en cuestiones que son evolutivamente necesarias y mucho más nutritivas y retroalimentantes de nuestra motivación. La motivación no es estar contento solamente, la motivación son aquella sucesión de sentimientos y sensaciones que me conectan con lo vital, y lo vital es la vida. A ver, me parece que hay que como reorganizar y rejerarquizar un poco qué es lo que realmente vamos a asumir como prioritario. Si es nuestra existencia, nuestra salud, nuestros vínculos, también nuestro desempeño económico, también otros matices que por ahí tienen que ver con nuestra vida laboral, etcétera. Pero esto no puede estar al principio, esto tendría que estar como en cuarta, quinta posición, ¿no? Digamos, me parece que hay como que repasar estas cosas que hacen a nuestra plenitud y a nuestra evolución. Cuando vamos pateando para adelante el despiole de hoy, el de mañana, la discusión con mi pareja, que mi hijo no sé qué, que no sé qué, cuando vamos pateando lo importante para adelante, nos espera, no es una cuestión que sea negociable, nos espera con síntomas de mayor o menor envergadura, que me parece que cuanto antes sensibilicemos la potencialidad de ir como
recauchutando me sale, pero no es muy técnica el término, digamos, esta cosa Pero de se ir como entiende. corrigiendo, Sí, ¿no? sí. Es decir, vamos direccionando, porque acá hay un pulso que si lo perdemos, la verdad es que es para males mayores. Entonces, eso que parece un deporte filosófico muy propio de mi carrera, la realidad es que me parece que es el link uno para nuestra salud física y mental. Por lo tanto, también lo será para nuestra salud productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puede estar esto adelante de que estoy angustiada porque me tratan mal en mi trabajo, en mi casa, o porque no le doy ninguna atención a mis amistades, o a mis vínculos afectivos, o a mi salud física, etcétera, etcétera. Me parece que esto no hay mucha opción más que hacernos responsables de lo que nos pasa. Y a veces lo que nos pasa tiene que ver con que hemos decidido mal las parejas, digamos, hemos decidido con unas perspectivas que quizás hoy no tenemos, e ir actualizando esta aplicación me parece que se llama salud. Y ahí viene el tema de la autorregulación, que tampoco es fácil, porque tampoco es fácil, digo, ya autopercibirse y darse espacio para pensar y reflexionar en un mundo en donde, viste, vamos todo a mil cotidianamente, corriendo, siempre tapando, donde un momento de silencio parece que nos molesta. ¿Cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar sin hacer terapia? Digo, la terapia para mí es la mejor de las opciones, pero digo, mientras tanto, ¿cómo nos autorregulamos para tratar de bajar y salir del síndrome del burnout? La terapia es buena, pero no alcanza. En algún punto, si no aprendes a hacer todo esto que estás mencionando, que es difícil, pero es mucho más difícil estar enfermo, es mucho más difícil estar opaco, es mucho más difícil estar como a medias, con un nivel de frustración y de rencor progresivo. Esto nos va tapando, nos va tapando el oxígeno. ¿Cómo se hace? La realidad es que no sé. Yo puedo decir algunas cosas que aplico y algunas sugerencias, pero esta búsqueda es como individual. Sí me parece que hay que tener algún orden de custodia de qué nos alimentamos. No solamente en términos de qué alimentos de comida, sino de qué alimentos emocionales, con quién nos vinculamos, para qué, este tipo de cosas, que generalmente se hacen con esto que también estás mencionando, que es aguantársela estando solo. Si esto te parece un espanto porque me embolo, porque me angustio, porque para qué, si la vida es con otros, aguantate un 15 minutitos por día y empezar a desarrollar un entrenamiento que te conecta con tu vínculo más profundo, que es el con vos mismo. O sea, con nosotros vamos a estar hasta el último instante de nuestra vida. Con otros no sabemos, pero con nosotros seguro. Entonces, llevarnos piadamente, digamos, ser como empáticos con lo que podemos, con lo que no podemos, con lo que nos angustia, con lo que no nos angustia. Me parece, digamos, tenemos que ser nuestros primeros aliados para repasar, para restaurar, para corregir, para mejorar, o para decir, bueno, hoy tampoco salió bien. Digamos, esto es un entrenamiento con uno mismo. ¿Qué aumenta? Primero, algunas dosis de registro, volvernos menos dormiditos, porque mientras vos pones el despertador, te levantás como un robotito y vamos y venimos con la vida, un día se pasó la vida y no supimos bien, ¿no? Fuimos buenos con el jefe, o mi marido dijo no sé qué, o mi esposa dijo no sé cuánto. Bueno, este tipo de cosas que no son menores, pero no pueden ser, no pueden estar antes que el amor a uno mismo. Entonces, el cómo me parece que tiene que pasar por algún ratito, un 15 solito, calladito, sin tele, sin nada. Así, ¿qué te pasó? Esto puede ser la ducha. Si no damos para más, bueno, puede ser la ducha. Este rato decir, che, ¿yo cómo estoy? Y ahí va a aparecer una información. Una información de decir, no, tengo una angustia que me lleva a la desgracia, o estoy agobiada, o en realidad yo quería ser bailarina clásica y soy psicóloga. No sé. Esa información yo no la sé. El terapeuta quizás, bueno, algunas técnicas podemos aplicar, pero la realidad es que ese dato lo tenemos todo el tiempo. Y podemos ir al rescate de esa info, porque esa info es vital. Por lo cuanto digo que en esta revitalización, si yo doy pelota a estos datos, que generalmente son emocionales, lo intelectual tiene mucho ruido. Si hoy leí un librito me voy a quedar pensando en esto, si vi las noticias me voy a quedar... No, la información más genuina, inherente a lo vital, está en nuestra emocionalidad. ¿Cómo me siento? Sería la pregunta 1. 15 minutos solita con esa info va a estar buena, un ratitito de algo en el orden de la meditación, porque la meditación nos lleva a niveles, digamos, de mejores vibraciones. Esto no es solamente New Age, es también químico, es también físico, y esta posibilidad de sobrevolar lo que nos está pasando a veces nos habilita otra perspectiva. Y cuando estamos hasta las manos y más agobiado estás,
más atención le pongamos a este tipo de miradas que salen de nuestro agobio, porque eso se puede autogestionar más allá de las terapias. Estas son prácticas cotidianas. Claro. Y de las cuales sí podemos, digamos, gestionar responsablemente, autogestionar nuestro bienestar, al cual tenemos derecho siempre. Pase lo que nos pase. Un placer conversar con vos, Gaby, la verdad, un gusto. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Gabriela Cantore, licenciada, psicóloga, terapeuta, bueno, hablando un poco del burnout, ¿no? Esta palabra que se ha puesto de moda a partir de, bueno, una serie de situaciones que se ligan a lo laboral, pero lo cierto es, como decía Gabriela, hace más de 20, 25 años que esto nos pasa, y no nos pasa solamente en el trabajo, eso nos pasa en nuestros ámbitos variados. Entonces, lo primero es el autorregistro y el brindarse esos 15 minutitos de solos con uno mismo, con una misma, y preguntarnos cómo estamos, ¿no? Y frenar y hacernos responsables de nuestros actos, ¿eh? Así como una breve síntesis en 2 palabras. Muchas gracias ahí, y vamos a breve pausa, ya seguimos con Punta a la M.